Sol del Sol, El Refugio, La Sexta y Colón. Esta es 96.9. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Hola amigos oyentes, bienvenidos una vez más este martes 6 de mayo del 2025. Ya quien diría, estamos en el quinto mes del año 2025, empezando también otra jornada informativa en Voces y Opiniones. Alex, gracias por acompañarnos en este espacio. Para mí es un privilegio, un gusto. Seguimos informando una vez que nos despedimos de Sofía, estar con usted para de esta manera conocer voces y opiniones, compartir ciertos detalles que, por supuesto, unos opinan diferente, otros de otra manera, pero lo importante es llegar a un acuerdo en el que a nadie le afecte. Correcto. Son las 7:40 y recuerden que estamos transmitiendo no solamente a través del dial, usted nos escucha en la radio, camino al trabajo, camino a hacer alguna diligencia. También estamos en vivo para la señal de Facebook y también YouTube. Ahí nos encuentran como @la96.9 FM. Y arrancando con la información, les comentamos que la inconformidad de la alianza electoral entre el Movimiento Revolución Ciudadana RC y Renovación Total Reto, lista 533, con los resultados de las elecciones presidenciales del 13 de abril, pasó al Tribunal Contencioso Electoral TCE, que dirimirá en última y definitiva instancia en un plazo programado hasta el 20 de mayo próximo. El procurador de la coalición que auspició la candidatura a la presidencia de Luisa González Alcíbar, Francisco Estarellas, ingresó el 1 de mayo un recurso subjetivo contencioso ante el TCE, en el que denuncia que fueron dejados en indefensión por el Consejo Nacional Electoral respecto a su objeción a los resultados proclamados de la elección de presidente y vicepresidente de la República en la segunda vuelta. Ayer justamente estaba viendo cómo el líder de RC seguía indicando pues que se trataba de un fraude, ya no solamente por la tinta, ya no solamente por la tinta de las plumas, buscando para tenerla, sino que decía que el flash de los teléfonos hacía desaparecer la tinta, una cosa ahí media sacada del bolsillo, pero no tiene asidero. Ya no debería insistir en eso, ya está cayendo en lo ridículo, por decirlo así, mi estimada, porque esta situación parece ser que ya termina en algo en que no se sabe perder. Sí, y siempre, bueno, últimamente salía a la luz también unos videos en donde cuando él había ganado, en la última ocasión que fue presidente, decían, no, es que los que perdieron no lo van a admitir, y ahora lo sacan como una especie de recordatorio de sus palabras, ¿no? Pero bueno, en todo caso ya sabemos que está por sentado, pues que no tiene cabida el denominado fraude que es el que estaban apelando. Con las 7:42 queremos actualizarles sobre la fiebre amarilla y tosferina, algo que ha dado de qué hablar aquí en el país, y es que Salud descarta de momento limitar aforos y uso obligatorio de mascarillas en las escuelas. Y nos ayuda también aquí Alex acerca de esta información que nos trae el medio Primicias. Ecuador enfrenta un complejo respecto a la salud pública. Simultáneamente se ha reportado en el país un brote creciente de tosferina con más de 320 casos y 11 fallecidos, 4 casos de fiebre amarilla reportados, miren ustedes, en Zamora, Morona, Santiago, y además 8 muertes por leptospirosis en Taixá, Morona, Santiago. Miren cómo está esto preocupando, y no podemos pasarlo por alto para que uno pueda tomar las medidas. En este escenario, el Ministerio de Salud ha activado planes de respuesta urgente, incluyendo brigadas de vacunación en escuelas y alertas sanitarias. Bueno, sabemos que el ministro de Salud, Edgar Lama,
explica las acciones emprendidas y aclara dudas sobre la magnitud de los brotes y la coordinación estatal para contenerlos. También vemos en lo que es el diario Expreso, las mascarillas volvió a ser parte del uniforme en vista de esta situación, la tosferina, fiebre amarilla, el COVID, la influenza. Bueno, todas estas cosas que tiene. Hay papitos, mamitas que están en casa y dicen, la llevo, no la llevo. Hay que tener en cuenta que también hay brigadas del Ministerio de Salud Pública que ya están acudiendo a los diferentes establecimientos educativos para la respectiva vacunación. Así es, y recordemos que se están tomando medidas para acelerar la vacunación, y es que ya las autoridades señalaron que comenzaron con brigadas escolares. Este lunes 5 de mayo, el día de ayer, estuvieron, por ejemplo, en la unidad educativa Vicente Rocafuerte en Guayaquil, con la ministra de Educación y el ministro del Deporte. Desde ahí se lanzó totalmente esta campaña. Solo en la zona 8 ya hay 10 brigadas activas. Están también alerta, sobre todo para actuar de forma inmediata. Vicente Rocafuerte dijo, ¿no? El colegio Vicente Rocafuerte. También fueron al 28 de mayo, donde los familiares verificaron que los alumnos tengan colocada la mascarilla. Y me gustó. Familiares, o sea, ya mi hijito lo van a vacunar adentro ya y se va. No, la mamá, el papá verificaron que se cumplía esto. Y asimismo, en el Teniente Hugo Ortiz, esto es en Samanes, 6 alumnos y personal docente y de seguridad adoptaron la medida. Está bien, ¿no? O sea, ante todo esto, tanto los padres, maestros y personal de seguridad, como también conserjes y administrativos, puedan también recibir la atención médica con respecto a la vacunación. Y también es importante señalar a la ciudadanía de que no se puede hablar de una epidemia de tosferina todavía, pues el número de casos y su distribución en el territorio apenas señala un brote, no una epidemia. Aunque hay 321 casos que son significativos, no están concentrados en una sola región y aún es posible contenerlos. Por eso todas estas medidas de prevención. Y yo creo que también debería ser parte de la ciudadanía tomar esta iniciativa. Yo ayer veía en el transporte público cómo ya hay personas que están con mascarillas, también en supermercados, no está de más. Ahora el tema también es la especulación de precios. Ya he visto que la caja de mascarillas está costando el doble de lo que costaba hace una semana. Dígame el precio, porque la verdad no he comprado aún. Bueno, yo he escuchado que están en $6 aproximadamente. $6 y vienen 100 o 50 la Creo unidad. Que vienen 50. Miren. Y hay unas personas que todavía tienen las de la pandemia de hace un par de años y las están desempolvando. ¿Así? Sí, pero ya ahora, ojalá esto no se vuelva un negocio, ¿no? Porque obviamente es un tema más bien de salud, de protección, hay que cuidarnos entre todos. ¿Sabes las que se están escaseando? Son las mascarillas de niños. Esas se están escaseando y ahí hay que ponerle ojo porque puede ser que empiecen las reventas o cómo es lo que le suben los valores a estas mascarillas. Esas son las que venían con dibujitos y todo claro, eso. Son para niños, las más pequeñitas, porque a un niño no le puedes poner una muy grande de las normales que nosotros usamos porque le van a quedar, o sea, si la pequeñita nomás le fastidia, imagínense la grande. Claro. Es importante lo que usted está acotando, mi estimado compañero en sonidos. Es que el papá preocupado, y es que ya ahora en parte de los utensilios, de los útiles escolares, todo eso, ya le ponen mascarillas, el papel higiénico, alcohol, las toallas húmedas, cuántas cajas hay que ir implementando para de esta manera hacerle llegar a los establecimientos educativos y en las respectivas aulas para que los niños a veces la ensucian, se le cae, vuelva y póngase otra. Qué tarea para los maestros, ¿no? Los dirigentes en los establecimientos educativos, saber que debe tener la mascarilla, póngase esto. Qué problema mientras el papá está en casa no sabe cómo lo está sobrellevando un maestro en el plantel. Y solamente para acotar algo antes de pasar a la primera entrevista del día, es importante que los padres de familia conozcan que si una persona no tiene su cartilla de fiebre amarilla, debe vacunarse nuevamente, ya que no hay forma de verificar su inmunización. Desde el Ministerio de Salud señala que están fortaleciendo los registros digitales para evitar estos inconvenientes en el futuro. Así que esto también es algo válido para que ustedes puedan conocer. Si yo me vacuné hace un mes y se lo está analizando porque también para poder viajar debo tener la cartilla. Si se me pierde, nuevamente vacunarme. Correcto.
y no me afectará la salud. Otra vacuna más. Bueno, eso estaría de preguntarle a un especialista, ¿no? Ya me lo puse aquí, ahora póngamelo acá. Imagínense, va a estar los brazos hinchados de tanta vacuna. Significa esto de que debemos ser responsables con nuestro documento. Esto va a ser como la cédula, prácticamente. Prácticamente. Y bueno, también es parte también de una especie de cuidado, ¿no? Cuidado propio. Son las 7:49, 7:49, y tenemos conectado ya a Sebastián López Hidalgo, quien nos va a hablar acerca de la Asamblea Constituyente, si es posible modular las garantías jurisdiccionales. Bienvenido, Sebastián, a tu espacio Voces y Opiniones. Muy buenos días, espero que se me escuche bien, un placer enorme estar con ustedes esta mañana. Fuerte y claro, Sebastián, gracias por estar Perfecto. aquí. Gusto saludarlo. En la 96.9. Bueno, este tema de la Asamblea Constituyente ha dado de qué hablar en las últimas semanas, y para nuestros oyentes es interesante conocer de qué forma esto se podría aplicar, ¿no? Se habla de que en algún momento se hablaba de una asamblea express, de alguna propuesta que nació del presidente Daniel Noboa, pero ¿qué es lo necesario que debe saber la ciudadanía antes de dar este paso a una asamblea constituyente? Bien, yo creo que la pregunta es absolutamente necesaria, más bien agradezco el espacio y el interés por discutir estos temas. Lo primero que hay que decirle a la ciudadanía es que la Constitución actual ha definido algunos mecanismos de cambio constitucional y van desde los mecanismos más laxos, es decir, más sencillos, hasta los más agravados. Tenemos mecanismos sencillos de cambio, como es la enmienda constitucional. Esto es para cuestiones menores en el texto constitucional, cuestiones de no mayor importancia, de menor calado. La reforma parcial, que, digamos, sirve para cambiar algunas cosas en la Constitución, como por ejemplo la estructura de la Constitución, las funciones del Estado, es decir, todo lo que los políticos han planteado, y el tema mucho más agravado, es decir, el mecanismo más complicado de cambio constitucional es la Asamblea Constituyente. Naturalmente, el activar un procedimiento de Asamblea Constituyente tiene que ver con la idea de cambiar integralmente una Constitución. La gran pregunta ¿es necesario cambiar toda la Constitución? Yo creo que hay que tener un análisis tranquilo, hay que tener un análisis mesurado y hay que tener una visión técnica e institucional. Todo lo que los políticos de una u otra manera han propuesto para el país, tanto en primera vuelta, en segunda vuelta y hoy el presidente Noboa, es posible hacerlo a través de un mecanismo de reforma constitucional. Dicho en otras palabras, no es necesario activar el mecanismo más gravoso que tiene que ver con la Asamblea Constituyente, que tiene que ver con procesos dilatados, con un costo político, con un costo económico importante. Yo creo que es incompatible, tal cual como lo han definido algunos voceros del gobierno, tener una Asamblea Constituyente de naturaleza express. ¿Por qué? Porque las asambleas constituyentes suponen procesos de deliberación profunda. No estoy hablando que no se pueda discutir con unos acuerdos mínimos. Yo creo que los ecuatorianos estamos de acuerdo hoy por hoy, que por ejemplo debería reestructurarse la función esta de transparencia y control social, que la función electoral tendría que tener un nuevo rostro en el texto constitucional, que podríamos discutir si el bicameralismo o no, que podríamos discutir el sistema de partidos o no, que podríamos discutir el régimen electoral, que podríamos discutir los requisitos para ser asambleísta. Yo creo que todo eso, hay un consenso nacional extendido de que eso obedece a un cambio constitucional. Pero todo eso es posible hacerlo a través de un mecanismo menos costoso, mucho más ágil, que tiene que ver con una reforma parcial a la Constitución y no necesariamente un procedimiento de Asamblea Constituyente, que en términos políticos es mucho más costoso, pero también en términos económicos resulta incompatible con un ideal democrático pensar en una Asamblea Constituyente express con un documento preelaborado. Menos costoso y más ágil según su experiencia, abogado. Perdón, esto se cortó un poquito. ¿Cuál sería ese mecanismo menos costoso y ágil según su experiencia, abogado? Dentro de lo que plantea. Perfecto, clarísimo. El cambio menos costoso, menos traumático para una democracia es la reforma parcial. La pregunta es, ¿y cuál es la diferencia entre una reforma parcial y una asamblea constituyente? La reforma parcial bien puede ser tramitada en el seno de la Asamblea Nacional. Hemos escuchado también por voceros del gobierno que el presidente ya tendría conformado una mayoría, digamos, al punto de ser una mayoría calificada dentro de la Asamblea Nacional. Y esto
claramente se lo puede hacer a través de un debate parlamentario. Fíjese usted, y para todos quienes nos escuchan, hay muchas reformas a la Constitución que ya están en curso en la Asamblea Nacional, están esperando solamente un segundo debate, el que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la seguridad, el que tiene que ver con el tema de la intervención militar en zonas estratégicas del Estado. Esto ya está discutiéndose en la Asamblea Nacional. Yo creo que la oportunidad es, sin duda, canalizar toda la fuerza política, la fuerza institucional, respetar el orden constituido y propiciar una reforma seria. Yo creo que es necesario actualizar la Constitución, es necesario actualizar ciertas partes del texto constitucional, y creo que esto bien se lo puede hacer a través de una reforma parcial, como he dicho, en el seno de la Asamblea Nacional, con unas discusiones mucho más acotadas, mucho más. Fíjese que en la Asamblea Nacional entre primero y segundo debate tiene que pasar 90 días. En cambio, un proceso de asamblea constituyente es un proceso mucho más extenso, mucho más costoso en términos políticos. Y recuerden algo, no es lo mismo elegir a un presidente en segunda vuelta que iniciar un proceso constituyente que además pasa por un filtro de control previo de la Corte Constitucional, pasa por un proceso de integración constituyente y pasa finalmente por un texto elaborado que tiene que ser sometido a referéndum aprobatorio a través de una consulta popular. Es decir, mucho más complicado. Sobre lo que acababa de mencionar, por ejemplo, uno de los trámites que tiene que ver con las bases militares extranjeras, lo cual también está relacionado con la reforma en la Constitución. Abogado, ¿usted tiene conocimiento quizás de cómo está ese trámite y un poco cuál sería la diferencia de tratarlo en la Asamblea y hacer este cambio constitucional? Bien, esta pregunta también es altamente importante. Hay que tener claro que cuando nosotros activamos el mecanismo de reforma parcial, no podemos tocar una cuestión importante, que son los derechos y las garantías. El tema de derechos y garantías, así como el mecanismo de reforma de la propia Constitución, solo puede hacerse en Asamblea Constituyente. Dicho en otras palabras, si usted quiere reformar la institucionalidad, si usted quiere reformar el tema de la seguridad nacional y la colaboración militar, es posible hacerlo a través de un mecanismo de reforma parcial. En otras palabras, la pregunta es, ¿por qué a los políticos les interesa una Asamblea Nacional Constituyente cuando tienen mecanismos disponibles en el texto constitucional para realizar los cambios que creo que existe el consenso nacional necesario para hacer cambios puntuales a la Constitución que tienen que ver con el tema de seguridad, el tema de partidos, el régimen electoral, la institucionalidad estatal, incluso el régimen económico, permitiéndole al Estado tener nuevos mecanismos para asumir retos económicos dentro de la nación? Pero no creo que el procedimiento de Asamblea Constituyente sea el procedimiento más idóneo, además por lo costoso que puede ser, pero también puede ser un disparo en el pie para el Ejecutivo. Hay que tener, digamos, la tranquilidad necesaria como para pensar si el procedimiento de Asamblea Constituyente es el adecuado. La gente debería conocer y entender que la Asamblea Constituyente es cuando existe un consenso amplio en la sociedad, cuando todas las organizaciones políticas existe un consenso. Pregunto yo, no, quizá y probablemente esta es una hipótesis, no vaya a ser que la Asamblea Constituyente, una vez que se decida conformar, resulta ser un fiel reflejo de lo que es la Asamblea Nacional, es decir, una asamblea polarizada, una asamblea dividida, y por lo tanto yo creo que esto sería mucho más complicado. Hay los mecanismos necesarios, como se ha discutido esta mañana, y hay que activarlos, más aún si el presidente ha alcanzado ya, como lo han manifestado, una mayoría al interior del cuerpo parlamentario. Correcto, son las 7:57 y en diálogo con el abogado Sebastián López Hidalgo estamos analizando la Asamblea Constituyente, qué matices tiene esta propuesta, cuáles son los planteamientos que se podrían hacer desde el Ejecutivo, y estamos ya cerca también de las 8 de la mañana y antes de cerrar este espacio de entrevistas, abogado, ¿alguna otra acotación que quisiera hacer a la ciudadanía y que también sea válida remarcar respecto a este mismo tema? Bueno, y yo quiero agradecerles a ustedes porque esto es lo que construye democracia y ciudadanía. La ciudadanía tiene que tener voces informadas, sobre todo para conocer cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas, cuáles son los límites, y que no se distorsione esta discusión pública. Una Asamblea Nacional Constituyente solo es posible o deseable, para utilizar los términos exactos, cuando existe un consenso social dilatado para que exista un nuevo texto constitucional.
Yo creo que eso, tal cual como hemos visto las últimas elecciones, el país se encuentra un poco polarizado. Lo que creo que sí existe es un consenso necesario, unos acuerdos mínimos para revisar, por ejemplo, el tema de la institucionalidad. Y hemos comentado esta mañana que eso es posible hacerlo a través de un mecanismo de reforma parcial. Un mecanismo de reforma parcial que se lo hace en el seno de la Asamblea Nacional y que solo tiene que pasar por un referéndum aprobatorio, a diferencia de la Asamblea Constituyente, que tiene que pasar un filtro de control de la Corte y casi que 3 pronunciamientos populares. 1, sobre si decidimos o no la instalación. 2, cómo funcionará la Asamblea Constituyente y cómo se elegirán a los constituyentes. Y 3, la aprobación del texto final. Solo para cerrar con este detalle chiquito. Ojo con lo que pasó en Chile. En 2 ocasiones, el Estado chileno sometió a aprobación una constitución elaborada en un proceso constituyente y el pueblo le dijo que no. A pesar de que previamente al presidente Boric ya se le había dado el voto de confianza para que ejerza la presidencia de la República. No es lo mismo elegir a un presidente y trasladar eso a una mayoría como una aprobación de una asamblea constituyente. Cuidado, y el Ecuador es un caso chileno en segunda versión, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Ojalá no suceda de esa manera. Abogado... Esperemos que así sea, que no suceda. Que no suceda. Claro, porque cuando hablamos de asamblea, nueva constitución, como ciudadanos muchos dicen, otra vez el cambio. ¿Cuántas veces hay que estarla actualizando como cuando es un computador? Exactamente. Ya no estamos con el Windows 2000, ahora el 2000. Solo para cerrar esto, fíjense que el Ecuador no puede refundarse cada 10 años. Claro. El Ecuador no es un problema de normas. Tenemos que cumplir las normas suficientes que tenemos, pero esto no quiere decir que tengamos que entrar en un debate de actualización, de reforma y de cambio de lo que sea necesario. Correcto. Gracias, abogado, por habernos acompañado en esta mañana en Voces y Opiniones en la 96.9 FM y por supuesto las puertas quedan abiertas para que podamos seguir dialogando temas de interés en los próximos días. Muchísimas gracias a ustedes y un placer estar esta mañana. Gracias. Un gusto, abogado. Son las 8:01 y es momento de hacer un corte aquí en Voces y Opiniones y regresamos obviamente con más información y también con otro entrevistado para seguir abordando esos temas que usted necesita saber. Listo, ya regresamos. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y Opiniones, el segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. La comunidad educativa es una de las prioridades para el gobierno del Nuevo Ecuador. Trabajamos en la seguridad de nuestros estudiantes para que puedan asistir a clases con total tranquilidad. Este 5 de mayo se inicia el ciclo escolar Costa Galápagos y estamos listos para ello, con un plan específico para el regreso a las aulas de los 2.4 millones de niños, niñas y adolescentes. Desplegaremos durante todo el mes de mayo 12.719 servidores policiales que darán custodia al ingreso y salida de las instituciones educativas. Se realizarán operativos, además de un trabajo de inteligencia para evitar delitos en estas zonas, y se hará una revisión permanente de las cámaras de vigilancia para garantizar su correcto funcionamiento. Y en coordinación con el Ministerio de Educación también se ejecutarán medidas para proteger a los estudiantes. Una de las medidas es el programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras, el cual ya ha dado como resultado la reducción del 30% de eventos peligrosos en las instituciones de formación. Se han capacitado alrededor de 56.336 docentes para el fortalecimiento y abordaje de riesgos psicosociales de los estudiantes, garantizando entornos positivos para los niños, niñas y adolescentes. Además, se implementó el botón Responde EDUC, en coordinación con el EQ 911, con el cual se estableció un canal directo para el reporte de emergencias escolares. También se realizaron 4.000 capacitaciones de evacuación y respuesta ante emergencias en escuelas y colegios priorizados. Todas estas medidas del Ministerio del Interior y Educación garantizan para nuestros estudiantes mejores ambientes para que puedan dedicarse a lo más importante, aprender. El gobierno del Nuevo Ecuador, siempre pensando en el futuro del país. Cambiamos la energía en tu carro y en tu hogar, con la fuerza que te impulsa a nadar.
Cambiamos de energía para cambiar vida. Que nada detenga tu camino. Baterías Ecuador. Adquiéralo en su distribuidor de confianza a nivel nacional. Cambiemos de energía. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Leyendas Salseras, el festival de la salsa más grande del Ecuador. Oscar de León, La India, Nino Segarra, Roberto Blades, juntos por primera vez. Guayaquil, La Aurora, Explanada El Dorado, 21 de junio desde las 18 horas. Entradas a la venta en Flash de Ticket Mall del Sol, El Refugio, La Sexta y Colón. Esta es 96.9. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Seguimos aquí en Voces y Opiniones, son las 8 horas con 5 minutos, 8 horas con 5 minutos y tenemos todavía preparadas más noticias para ustedes. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de Facebook y YouTube. Ahí nos encuentran como @la96.9 FM, al igual que en las otras redes sociales. Dentro de unos minutos se conectará también otra entrevistada para seguir hablando acerca de la Asamblea Constituyente y todo lo que tiene que ver con estas reformas, las implicaciones. Pero antes, comentarles que el gasto turístico creció un 24% en el feriado del 1 de mayo de 2025. Durante el feriado por el Día de Trabajo, los viajeros hicieron un importante aporte a las economías locales en Ecuador, sumando un gasto turístico de 46 millones, lo que significó un incremento de 24%. Nada despreciable, con relación a lo registrado en el mismo feriado de 2024, según un balance oficial. El Ministerio de Turismo aseguró el día de ayer que en este asueto se observaron más de 663,000 desplazamientos a escala nacional, un 9% más que el año previo. Los viajeros en su mayoría visitaron las provincias de Santa Elena, Galápagos, Pastaza, Azuay y Napo, lo que revela la diversificación de destinos para el turismo doméstico. Recuerdo que hace algunos meses se lanzó una campaña turística en Ecuador para promover justamente el turismo interno. Al parecer ha dado resultados, justamente lo estamos viendo porque hay algunos destinos preferidos internamente y en comparación con el año pasado ha habido un aumento significativo de turistas, así que bien por el sector que se está recuperando, porque recordemos que fue uno de los más afectados por la pandemia COVID-19, más allá del sector restaurantero, el hotelero y el turístico también fue afectado. En Salinas se vivió un gran feriado con alegría. Los turistas pudieron deleitarse con distintas actividades en las playas, disfrutaron también de la gastronomía. Hubo buena ocupación de la capacidad hotelera y de los restaurantes. Así lo señaló Jorge Ventimilla Celi, quien es gerente del Hotel Caridi Chipipe de la provincia de Santa Elena. El ministerio apuntó que los 4 primeros festivos de 2025 alcanzaron 4,3 millones de viajes por todo el país. Y también este mes de mayo tendremos un segundo feriado a propósito de la batalla del Pichincha y ojalá pues los números sigan siendo positivos para el sector. Son las 8 horas con 8 minutos, 8 horas con 8 minutos y les contamos además que la suplantación de identidad es un mal que aterra y se multiplica.
Hay un testimonio que nos trae el día de hoy Diario Expreso en su sección de economía y señala como escalofriante. Una mujer con una hoja de vida limpia, reconocida por hacer siempre las cosas dentro de los parámetros de la ley, pues también señala que respeta al prójimo, sorprendentemente es citada por la Fiscalía por hacer llamadas de extorsión y ser parte de uno de los grupos de delincuencia organizada GDO más temidos en Ecuador. Juana María Pérez, vamos a ponerle así, un nombre protegido por el temor a represalias, en enero de 2025 recibió una cita de la Fiscalía porque desde una línea que estaba a su nombre se estaban haciendo llamadas para cobrar extorsiones a negocios de mucho lote. Al hacer las investigaciones se descubrió que los delincuentes en septiembre de 2024 habían comprado 9 líneas prepago que se activaron de forma ilegal con su número de cédula. Aunque se desconoce de qué entidad los GDO obtuvieron la información para suplantar su identidad. Pérez ya se presentó el llamado de la Fiscalía, gestionó ante la empresa de telefonía la desvinculación de esas 9 líneas obtenidas fraudulentamente y puso la debida demanda por suplantación de identidad. Ahora el proceso continúa hasta que se compruebe que ella es una persona honrada, víctima de los GDO que han manchado su reputación. Este tipo de caso no es nuevo. Entre 2016 y 2019, públicamente se conoció que unas 65 personas presentaron reclamos ante la empresa Otecel S.A. por supuestas deudas por servicios no contratados y equipos no adquiridos. El 6 de febrero de 2025, la Corte Constitucional del Ecuador falló a favor de que se cree una normativa para precautelar los derechos de los consumidores. De esta manera conocemos que hay denuncias por créditos, líneas y equipos adquiridos con números de cédulas robadas. La Defensoría del Pueblo asiste solo a las personas de grupos vulnerables, así que se pide por favor la atención de las autoridades respecto a eso, porque no es posible que una persona correcta, íntegra, honrada, pues tenga manchada su reputación por este tipo de casos en donde hay suplantación de identidad. Esto está causando horror y aterra a la ciudadanía porque es algo que va en aumento. Son las 8:11 y tenemos ya conectada a la abogada María José Acuña Casanova para hablar acerca de las alternativas para ir o no a una constituyente. Bienvenida, abogada, a este su espacio, Voces y Opiniones. Buenos días, creo que sí se me escucha. ¿Me Perfecto. confirma, por favor, cómo están? Buenos días, muchas gracias por el espacio. También un saludo muy cordial para todos los oyentes de esta prestigiosa emisora y radio. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, abogada, por estar aquí conectada a través de la 96.9 FM. Nosotros estamos haciendo una campaña informativa en lo que tiene que ver con esta propuesta de hacer una asamblea constituyente, porque es importante que la ciudadanía esté informada y conozca en detalle de qué se trata, por qué sí, por qué no. Partiendo de eso, justamente del tema que nos trae aquí con usted, abogada, acerca de cuáles son esas alternativas, ¿no?, para ir o no a una constituyente. Sí, muchas gracias. Justamente, bueno, conversando en estos días, en medio de la academia también, porque es importante ponerlo en discusión, es importante ir a reflexionar más allá si ir o no ir a constituyente, qué nos conlleva como Estado, ¿no? Y son diferentes visiones, ¿no? Porque más allá del resultado, que es importante, hay que analizar algunas aristas como el gasto electoral que conllevaría ir no solo una ocasión, sino 3 veces a las urnas, ¿no? Más allá de primero dar a conocer si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, importante entrar en la reflexión justamente jurídica de cuántas veces iríamos a las urnas, ¿no? El Estado ecuatoriano iríamos 3 veces a las urnas. Es importante tenerlo presente para quienes no tengan un poco de conocimiento, no esté reforzado este tema. Iríamos 3 veces a las urnas
si nos vamos por el camino de la Asamblea Constituyente, si efectivamente, de acuerdo al artículo 444, en un primer momento nos iríamos a las urnas justamente para decidir si deseamos o no deseamos la Asamblea Constituyente, ¿no? Esto lo establece la misma Constitución, como lo indica el 444, porque debe realizarse a través de consulta popular. Un segundo momento, que en este caso el pueblo soberano, iríamos a las urnas, sería para aprobar o desaprobar justamente, más allá del texto constitucional. Un segundo punto sería para elegir a quienes conformarán la Asamblea Constituyente. Y ellos van a elaborar la nueva propuesta del texto constitucional. Y un tercer momento sería para aprobar o desaprobar este texto constitucional. Entonces es importante que el Ejecutivo y todos quienes conforman el gobierno central analicen, ¿no?, si realmente el Ecuador está listo, preparado para ir 3 veces a las urnas, y el tiempo que nos tomaría y el gasto que también se generaría, porque cada proceso electoral tiene un alto costo a nivel presupuestario. Ya, esto para tenerlo un poco como consecuencia, como paréntesis y consecuencia y antecedente importante. Ahora, ¿cuáles son las vías alternativas que tiene el Ejecutivo y que es importante que hoy se están analizando sobre la mesa? Es justamente, puede hacerlo a través de la Asamblea que está por posesionarse ahora en mayo del 2025, puede hacerlo a través de enmienda constitucional, que lo puede promover a través de su bancada. ¿Y a través de qué se puede hacer a través de las enmiendas constitucionales? Sí se puede reformar la parte política, justamente podría, como tanto lo ha promovido y lo sigue promoviendo el gobierno actual, la eliminación del Consejo de la Judicatura, brindarle esta autonomía a la Fiscalía General del Estado, proponer una nueva institucionalidad donde se excluya definitivamente el Consejo de Participación Ciudadana. También puede hacer una propuesta del nuevo sistema económico que debería llevar adelante el actual gobierno y que dejaría de lado al sistema económico anterior que propuso el movimiento que promovió el llamado siglo XXI. Eso sería una forma, una vía por parte del Ejecutivo, ¿no?, que lo puede hacer a través de iniciativa de legislativo, a través de su bancada. Él puede realizar varias enmiendas constitucionales importantes sin ir a constituyente. Una segunda vía sería la reforma parcial, que es lo que actualmente está haciendo también con el artículo 5 de la Constitución, en la cual ha propuesto la eliminación parcial de este artículo en lo que se refiere al establecimiento de las bases militares extranjeras en el Ecuador, ¿no? Entonces, a través de la reforma parcial, en cambio, cambia un poco la arista, porque si bien es cierto, entra en el debate de legislativo, las reformas que se realicen, que también puede hacer reformas a la parte orgánica política de la Constitución, y puede también promover un nuevo modelo de sistema económico que es tan importante, porque el modelo actual realmente rompe con todo proceso que desee realizar un gobierno actual y pensando de manera progresista. Lo puede realizar, pero en este caso, si se toma la segunda vía, que es la reforma parcial, luego de que la Asamblea ha debatido, sí debe haber un referéndum, ¿no?, donde justamente el pueblo soberano dé a conocer y se manifieste su voluntad. Con todo esto, que lo he indicado, que hay estas 2 vías, hay 2 vías importantes que el Ejecutivo debe de considerar, analizar con madurez. Es necesario ir a fondo, ¿no? Si realmente en este caso, si se llegase a tomar la decisión de ir a una constituyente, si realmente una constituyente nos garantiza o no nos garantiza una nueva constitución, porque al final el que decide es el pueblo. Como sabemos, la soberanía radica en el pueblo, ¿no?, en su voluntad. Entonces, luego de lo que pasamos, de que vivimos la experiencia hace algunos años atrás, no creo realmente que el pueblo ecuatoriano vuelva a votar en plancha, sino que vamos a hacer un análisis profundo desde los diferentes sectores de qué se está proponiendo en este nuevo texto constitucional. Eso es lo que le puedo comentar hasta el momento. Abogada, nos ha dado varias cosas por analizar respecto, por ejemplo, a la reforma parcial, el tiempo, los recursos. ¿Cuál sería la mejor receta para aplicar, por así decirlo, en las próximas instancias, si se trata de hacer una nueva constituyente? Bueno, realmente yo apoyaría el tema de enmiendas a través de la nueva asamblea que se va a posesionar y que tiene en su gran mayoría legislativo el actual gobierno presidido por el señor Daniel Noboa. Pues yo aprovecharía esa oportunidad para unir esfuerzos también con aquellos que no están de acuerdo, sobre todo aquellas minorías que no son menos importantes, porque eso es democracia. Uniría esfuerzos para aprobar enmiendas constitucionales que conllevarían también estas enmiendas a reformar la parte orgánica y política. Es importante dejar claro aquí, y también que nuestros oyentes puedan
analizarlo y reflexionarlo, que muchas veces, o sea, el reformar una constitución, el guardar un modelo de constitución y sacar otro, no es que soluciona todos los problemas en nuestro país, ¿no? O sea, el tema de la delincuencia, el tema de la falta de trabajo, el tema económico, es un tema que va evolucionando, va progresando y va a su paso, ¿no? Creo que el gobierno actual está dando sus pasos con sus ministros en otros países, actualmente en Israel, está uniendo esfuerzos, pero todo eso conlleva un proceso, no es de la noche a la mañana que vamos a cambiar. Entonces, yo aprovecharía la mayoría en el legislativo y haría mis propuestas de enmiendas en cuanto a la parte orgánica, que realmente ha sido un obstáculo y ha obstruido algunos procesos importantes, como a través de lo que ha sucedido con la función de la función de transparencia y control social, lo que sucede con el tema del Consejo de Judicatura, lo podría hacer vía enmienda y me ahorraría entrar a un proceso electoral. Sin embargo, también importante que en esta propuesta, pues justamente exista siempre el control constitucional, que lo va a existir. Recordemos que tenemos una corte. Una corte que puede aprobar como desaprobar muchas cosas y que es su trabajo realizar el control, ¿no? Ese es su trabajo porque sus funciones y atribuciones están en la misma Constitución. Pero a nivel de Estado nos ahorraríamos tiempo y recurso público entrar en un proceso de enmienda, ¿no? Actualmente está lo del artículo 5 que está en discusión, o sea, aún estamos esperando el segundo debate. ¿Qué pasa si no llegamos al segundo debate? Son 90 días desde el primer debate y ya la comisión especializada solicitó prórroga. Entonces esa prórroga, ellos han manifestado, la presidenta de esta comisión, que justamente se desea de que la próxima asamblea analice el nuevo texto constitucional. Sabemos que si sucede eso, ese proceso, esa propuesta se va a archivar, porque los dos debates tienen que darse en esta asamblea, no en la asamblea que viene, ¿no? Entonces es importante tenerlo presente y analizar de que la parte orgánica siempre, a todos, ¿no? Todos los que nos están oyendo, la parte orgánica, política, la Constitución no puede estar aislada o alejada de la parte dogmática. Si bien es cierto, tenemos derechos, garantías como ciudadanos, pues la efectividad de estos derechos y garantías deben tener una conexión lógica, sistemática, evolutiva y jurídica importante, ¿no? Muchos ejemplos muy concretos. Tenemos el derecho a la educación, pero sin embargo existe otra norma que dice que no está prohibida la iniciativa privada en temas de educación. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que no sucede porque sucede sobre todo, por ejemplo, en temas de agua, sucede en temas muy puntuales de recursos o en temas de sectores estratégicos. Pero digamos que existe esta limitación, entonces no es efectivo pues mi derecho. Entonces es importante que quien realice la propuesta de reforma, la propuesta de enmienda, los nuevos proyectos, nuestros legisladores realmente analicen si existe o no existe esta conexión lógica, jurídica importante y material que permita efectivizar nuestros derechos y garantías. Porque seguimos siendo un Estado constitucional de derechos y justicias, ¿no? Eso no ha cambiado. Sí, justamente lo que mencionaba también, abogada, que tiene que ver con los resultados que se esperan de estas reformas a la Constitución, apuntan a lo que espera la ciudadanía, es que, bueno, si va a haber una reforma, por lo menos espero tener una mejor calidad en atención de salud, espero tener mayor acceso a la educación, espero tener un trabajo, un empleo, pero ¿qué tanto puede influir todas estas reformas hacia apuntar hacia ese objetivo? ¿Cómo se lo puede construir? O básicamente, ¿cuáles son los objetivos de la reforma que plantea el Ejecutivo? Bueno, en relación a una primera propuesta que he realizado, justamente lo dijo desde campaña que iba a ser la propuesta de la reforma del artículo 5, por temas de seguridad, que se requieren el apoyo internacional. Sin embargo, sabemos muy bien que la Corte Constitucional, en su dictamen que ha emitido, justamente ha indicado que no termina con el debate legislativo, sino que se debe materializar a través de un instrumento internacional y que ese instrumento internacional o tratado internacional va a pasar por el control político del legislativo y el control constitucional por parte de la misma Corte, o sea, no se agota solo en el legislativo. Y por otro lado, hay que tener presente y recordar que ambos candidatos, tanto el señor Daniel Noboa como la señora González, hicieron propuesta de un cambio en la Constitución, ¿no? Hablaron muy genéricamente y el pueblo votó por ese cambio de la Constitución. Ambos lo propusieron, ¿no? Y bueno, en las urnas se demostró la voluntad soberana, ¿no? Votaron por el candidato Noboa, que actualmente sigue siendo nuestro presidente constitucional,
Pero ese voto importante, junto al otro voto, si lo sumamos, si hablamos solo de la propuesta de reformar la Constitución, hablemos casi del 90% más del país. Significa que más del 90% del país quiere un cambio de todo el proyecto constitucional que vivimos desde el año 2008. ¿Ya? ¿En qué se basa esos cambios, esas reformas? Pues bueno, el señor Novoa ha indicado varias veces que entre esas propuestas está justamente eliminar el Consejo de la Judicatura o en su lugar eliminar funciones, atribuciones importantes en virtud de su falta de efectividad. De alguna manera eliminar la función de participación ciudadana, que sabemos que se ha vuelto todo un giro y un movimiento político y realmente no se ha dedicado a servir al país. Han sido cosas muy puntuales que ha propuesto, pero no ha propuesto en su totalidad, ¿no? Que es importante ir a fondo. ¿Qué más se va a proponer en esta reforma de la Constitución? Por eso repito, quienes vayan a legislar y quienes se convoquen, no dejar de lado a los sectores importantes, que somos aquellas minorías que es parte de la democracia. No somos menos importantes o no son menos importantes. Y entre esos está la academia. Justamente sí, bueno, hoy en día yo represento a la academia, estoy en la academia, y la academia es fruto también, es fruto importante y marca gran incidencia en estos cambios y movimientos jurídicos que se realizan a través de nuestro sistema, ¿no? O sea, es importante escuchar las diferentes opiniones y llegar a consensos, ¿no? Decía hace unos días el doctor Pablo Alarcón Peña, director de la Escuela de Posgrado de Derecho de la UES, y me llamaba mucho la atención una de sus entrevistas, que la democracia no se agota en las urnas, que es importante los consensos y los diálogos entre los diferentes sectores a fin de escuchar qué es lo que necesita el pueblo. Recordemos que nuestras normas deben de representar lo que necesita el pueblo y así a su vez materializarse, porque si no se materializan, no se ejecutan, pierden efectividad. No necesitamos una constitución de 1000 artículos, ni de tantos artículos. Miremos la constitución de los Estados Unidos, una constitución realmente bastante pequeña frente al resto de constituciones de Latinoamérica, y ha tenido su estabilidad en el tiempo. Y se ha mantenido también a través de enmiendas. No es que no se han realizado enmiendas. También traigamos el caso de Chile hace poco. También se consultó al pueblo y no se aprobó la reforma constitucional. Es decir, una constituyente no nos garantiza que vayamos a tener una constitución. Pueden cambiarse realmente las cartas sobre la mesa. Y es importante que el Ejecutivo y todos aquellos que lo rodean puedan hacer justamente esta reflexión. ¿Cuál es la vía más idónea, que nos va a ahorrar tiempo, recursos y el más efectivo y el que necesita en este momento el país, ¿no? El país ya ha votado en las urnas, el país ya decidió, el pueblo soberano manifestó y votó por el señor Novoa. Entonces ahora encaminar el proyecto político que él tenga justamente en mente, que él apunta a temas de seguridad, a temas laborales, a los temas económicos, que son 3 pilares importantísimos para sacar adelante el Ecuador. Abogada María José Acuña, queremos agradecerles por estas importantes reflexiones que nos ha traído aquí también a la cabina de la 96.9 FM. Pues es importante que la ciudadanía pueda estar informada con un punto de vista también imparcial respecto a lo que tiene que ver con esta propuesta de Asamblea Constituyente, pues y sean ellos mismos los que puedan discernir en cuanto a lo que esté bien o esté mal, por así decirlo. Así que muchas gracias nuevamente por venir a este espacio y bueno, estamos en contacto también para seguir más adelante abordando otros temas de interés. Muchísimas gracias por la invitación y solo aprovecho el espacio, unos segundos me robo para comentarles, invitarlos a seguir nuestras redes sociales oficiales de parte de UES Modalidad Online si desean seguir profundizando en estos temas jurídicos importantísimos que marcan gran incidencia en nuestro país, ¿no? Nos sigan en nuestras cuentas oficiales de Instagram, Facebook y LinkedIn de UES Online para profundizar en los programas, en las diferentes propuestas académicas. Perfecto. Gracias. Ya está hecha la invitación, entonces amigos oyentes, son 8 horas con 27 minutos y aún tenemos un poco más de información para ustedes que tiene que ver también con el tema internacional. Y es que al otro lado del mundo siguen todavía presentándose guerras lamentables. Específicamente hay un titular que llama la atención y es que Gaza será totalmente destruida, según advirtió un ministro de Israel que tiene un plan de conquista del territorio palestino. Una victoria de Israel en Gaza implicaría la destrucción total de este territorio palestino, gobernado por el movimiento islamista Hamás, y el desplazamiento de sus habitantes, afirmó el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel
Smotrich el martes 6 de mayo de 2025 tras 2 meses del fin de la tregua. Gaza será totalmente destruida. Los civiles serán enviados al sur, a una zona humanitaria sin Hamás ni terrorismo, y desde allí comenzarán a partir en grandes cantidades hacia terceros países, afirmó Smotrich, perteneciente a la formación de ultraderecha Partido Sionista Religioso, en una conferencia sobre los asentamientos judíos en Cisjordania ocupada. Un día antes, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó un plan para ampliar su ofensiva militar contra Hamás, lo que incluye la captura o conquista de Gaza. Esto es lamentable porque recordemos que hay muchos civiles que están siendo afectados, a pesar de que digan que ellos van a ser desplazados para cumplir con su objetivo de desaparecer esta localidad del mundo. Recordemos que siguen habiendo denuncias acerca de la falta de provisión de alimentos. Hay muchos niños, personas de grupos vulnerables, adultos mayores, que están padeciendo todo lo que tiene que ver con problemas de guerra, y por lo visto no hay una tregua en corto plazo, así que en realidad es algo de preocuparse. Esperemos que las autoridades internacionales puedan intervenir en este caso y poder quizás hacer alguna remediación pronto. Son las 8:29. Además, les contamos que con la muerte del Papa Francisco y el inicio de un nuevo cónclave el día de mañana, el miércoles 7 de mayo, la atención mundial vuelve a centrarse en él y el proceso secreto mediante el cual se elige al nuevo pontífice. Aunque estos encuentros suelen durar pocos días, hubo una vez en la historia en la que la Iglesia permaneció casi 3 años sin un líder. Ocurrió hace más de 7 siglos con la muerte de Clemente IV en la ciudad italiana de Viterbo y se extendió durante casi 3 años, del 29 de noviembre de 1268 al 1 de septiembre de 1271. Además, con Elon Musk nada es discreto. El empresario detrás de populares empresas como Tesla y SpaceX ahora puede añadir un nuevo logro a su lista, como ser el dueño, o al menos casi, de su propia ciudad. Lo que una vez fue una zona desértica junto a la playa de Boca Chica, Texas, ahora es Starbase, un municipio recién nacido controlado en gran medida por el gigante aeroespacial propiedad del empresario sudafricano. Además, una gigantografía con el rostro de Michaelis Espinosa, una niña de 2 años separada de sus padres venezolanos en Estados Unidos, resalta en la sede principal de la Fiscalía de Venezuela. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dice que instaló en la sede principal del Ministerio Público una gigantografía para exigir que Michaelis Espinosa, secuestrada por el gobierno de Estados Unidos, sea repatriada y vuelva a la custodia de su madre en Venezuela. Este es un clamor de los familiares de la menor, pues aseguran que está siendo secuestrada en el país norteamericano y exigen que vuelva a sus brazos. Son las 8:31, y les contamos que latinos en el Met Gala 2025 como Bad Bunny, Shakira, Maluma y más se hicieron presentes el día de ayer. El cantante puertorriqueño Bad Bunny, la cantante colombiana Shakira y la actriz de origen dominicano Zoe Saldaña están entre más de una decena de estrellas hispanas invitadas a la Met Gala, que desfilaron por la icónica escalinata del Museo Metropolitano de Nueva York. La organización desveló la lista de 400 invitados poco antes de empezar la acción. Una larga lista incluía también a la cantante Rosalía y a la modelo e influencer Georgina Rodríguez como representación española. Otros conocidos rostros de la música latina que se lucieron fueron los colombianos Maluma y J Balvin, este último acompañado de su esposa, la modelo argentina Valentina Ferreri. Y esta ocasión pues trae también críticas respecto a los vestuarios que también están circulando en redes sociales
como memes y también publicaciones. Recordemos que esto es un festival importante en cuanto a la moda y referencia en lo que va del 2025. Y con esta información queremos agradecerles por acompañarnos como siempre cada día en su espacio Voces y Opiniones a partir de las 7:30 de la mañana. Entonces, este miércoles nos vemos con más información aquí en la 96.9 FM en su espacio preferido, Voces y Opiniones. Hasta mañana. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y Opiniones, el segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas.